El Mar Caribe se está poniendo más caliente que nunca, y es que Estados Unidos está llevando un montón de fuerzas militares a la zona, mientras que en Caracas cunde el pánico. Últimamente, las dedicatorias que Trump y Maduro se dedican en los medios de comunicación son constantes y son muchos los que se temen lo peor. En Venezuela existe el temor a que Estados Unidos pueda entrar directamente en guerra con el régimen chavista, mientras que desde la Casa Blanca juegan al despiste. Por eso, creo que es importante analizar las fuerzas militares de ambos ejércitos y ver si Estados Unidos está apostando sobre seguro, o si por el contrario, se podría encontrar en Venezuela una especie de Vietnam. Así que en el vídeo de hoy vamos a responder a varias preguntas. ¿Cuál es la situación de ambos ejércitos? ¿Cómo sería una guerra entre ambos países? Y sobre todo, ¿quién ganaría? ¿Tiene el gobierno bolivariano alguna oportunidad? Pues ahora mismo te lo cuento. Cuando uno compara el poder militar de Estados Unidos con el de Venezuela, la diferencia es tan grande que la palabra desigual se queda corta. Estados Unidos es la superpotencia militar del planeta. Es un país que puede proyectar fuerza en cualquier punto del mundo en cuestión de horas. El tío Sam tiene bases militares por todas partes, flotas enteras navegando los océanos y la fuerza aérea más avanzada que ha existido. Venezuela, en cambio, es un país con un ejército pensado para defender su territorio, con recursos limitados y una tecnología que en muchos casos se ha quedado antigua por los años de crisis y sanciones. Primero, dejadme contaros la realidad de ambos ejércitos y luego veremos si, a pesar de las enormes diferencias, Venezuela tiene algo que hacer. Para que te hagas una idea, Estados Unidos podría atacar desde el aire destruyendo las defensas antiaéreas venezolanas antes de que éstas sepan siquiera que están siendo atacadas. Y además tienen drones, misiles de precisión, satélites, en fin, una locura. Además, la Armada estadounidense juega también en otra liga. Portaaviones gigantes que son como ciudades flotantes, submarinos nucleares capaces de acercarse en silencio a cualquier costa y barcos llenos de tecnología punta. Por su parte, en tierra ocurre algo parecido. Estados Unidos tiene un ejército perfectamente adiestrado y con mucha experiencia en misiones internacionales, mientras que Venezuela nunca se ha visto envuelta en un conflicto militar serio. Pero la falta de experiencia en combate puede ser el menor de los problemas de Venezuela. El ejército venezolano no funciona bien porque dejó de ser, hace mucho, un ejército pensado para defender a un país y se convirtió en una pieza esencial para mantener un proyecto político. En lugar de centrarse en preparar operaciones, entrenar a su gente, mantener equipos y desarrollar una doctrina moderna, la institución se ha llenado de tareas que poco tienen que ver con lo militar. Gestionar empresas públicas, controlar sectores económicos, vigilar la disidencia, hacer propaganda, en fin, un montón de cosas. Además, los ascensos y premios no llegan por ser mejor soldado, sino por ser el más leal al poder. Eso crea una cúpula que se dedica antes a obedecer consignas políticas que a exigir profesionalidad a sus tropas. El resultado es una cadena de mando donde muchos mandos temen más molestar al presidente que a un general enemigo. Por si fuera poco, la crisis económica del país ha terminado de rematar la situación. Hablamos de salarios hundidos, de fuga de personal, de una moral que muy posiblemente esté por los suelos y de un mantenimiento del material que da pena. A eso sumaré la corrupción. Cuando una institución controla negocios, recursos estratégicos y rutas logísticas en un país donde falta casi todo, las tentaciones se disparan. Parte del ejército se ha acostumbrado a vivir mejor gracias a privilegios, a costa de hacer favores y mirando hacia otro lado ante negocios turbios. Cuando la prioridad es proteger el chiringuito, la defensa nacional queda en un segundo plano. Y por último, está luego la economía. Una guerra no se gana solo con armas, sino con dinero. Y Venezuela, atrapada en años de crisis, hiperinflación y caída de la producción petrolera, no puede mantener un conflicto largo. Estados Unidos, por el contrario, es la mayor potencia económica mundial, así que la diferencia está clara. No obstante, aunque Estados Unidos entrase en guerra con Venezuela, los recursos que los norteamericanos fuesen a destinar serían limitados. Estados Unidos nunca dedicaría todos sus recursos a Venezuela. Y es que el tío Sam tiene muchos otros frentes de los que ocuparse. Y ahí es donde el gobierno de Maduro podría tener una oportunidad. Así que visto todo esto, ¿cómo sería una guerra entre Venezuela y Estados Unidos? Vamos a verlo. Cuando hablamos de una guerra entre Estados Unidos y Venezuela, no estamos hablando de una invasión como la de Estados Unidos a Irak en 2003. Lo que se discute aquí es una operación relámpago cuyo objetivo sea derrocar a Maduro, establecer un gobierno de transición y celebrar unas elecciones limpias y verificadas con el objetivo de establecer un nuevo gobierno democrático en Venezuela. Sí, dicho así puede sonar muy altruista, pero en la realidad lo que resuena en las cabezas de los estrategas de Washington es algo tan simple como acabar con el gobierno de Maduro para establecer un gobierno afín en el país. Un gobierno en el que Estados Unidos pueda influir
para ganar influencia en la región y de paso incorporar a los mercados occidentales el gas, el petróleo y el oro venezolano. Vamos, que en la práctica el plan de acción estadounidense sería algo parecido a lo que Putin quería hacer en Ucrania. Hablamos de una operación de máximo una semana, ejecutada de manera limpia y eficiente. Aunque al igual que le pasó a Rusia, esta operación puede salir mal de muchas maneras. Bueno, ¿y cómo sería esta potencial guerra? Bueno, ya sabemos que Washington ha concentrado en la zona una fuerza importante compuesta por alrededor de 10.000 efectivos de la Armada e Infantería de Marina, a lo que hay que sumar los 5.000 soldados que forman la tripulación del USS Gerald Ford. Junto a este mastodonte marino opera un grupo expedicionario anfibio encabezado por el buque de asalto USS Iwo Jima, con más de 4.500 marines a bordo y buques escolta, que incluye destructores con misiles guiados e incluso un submarino nuclear de ataque. Además, Estados Unidos ha posicionado en Puerto Rico aviones F-35 furtivos y drones Mk-9 Reaper listos para entrar en acción. Estados Unidos también cuenta en la zona con una base naval avanzada de operaciones especiales, el buque MV Ocean Trader, el cual se ha instalado cerca de la costa venezolana, sirviendo como base para comandos y helicópteros del 160 Special Operations Aviation Regiment, los llamados Night Stalkers. A todo esto habría que sumar a la flota de bombarderos estratégicos estadounidenses, incluidos a los famosos bombarderos Stealth B-2 y a los bombarderos B-52, los cuales pueden operar desde suelo estadounidense, descargar su munición sobre Venezuela y volver a casa en el mismo viaje. Y por último, Estados Unidos contaría con una quinta columna. Hablamos del apoyo encubierto de la CIA, autorizada por la Casa Blanca para llevar a cabo misiones dentro de Venezuela en coordinación con las milicias opositoras locales que puedan surgir para combatir contra Maduro, las cuales es posible que lleven meses preparándose. La guerra empezaría con una campaña aérea inicial. Hablamos de un abrumador bombardeo aéreo de precisión sobre las defensas venezolanas. En las primeras horas, destructores y submarinos estadounidenses lanzarían misiles de crucero Tomahawk desde posiciones al norte de Puerto Rico, destruyendo radares y baterías antiaéreas clave del sistema venezolano. Simultáneamente, aviones furtivos F-35 despegarían desde bases en Puerto Rico y del propio portaaviones Gerald Ford para penetrar el espacio aéreo venezolano. En esta primera oleada también participarían bombarderos estratégicos B-52 que realizarían ataques de disuasión sobre blancos aislados. La Fuerza Aérea Venezolana, que cuenta con una flota de aviones rusos Su-30 Mk2 y algunos F-16 de fabricación estadounidense, es posible que no llegase ni a despegar y fuera destruida en tierra. No obstante, cualquier intento de enfrentarse a los F-35 sería inútil. Para el segundo día, Estados Unidos establecería la supremacía aérea. La mayoría de los sistemas antiaéreos de mediano y corto alcance, como las baterías S-125 Pechora 2M y las Buk M2E, desplegadas alrededor de instalaciones petrolíferas y ciudades, serían alcanzadas por bombarderos quirúrgicos estadounidenses. Con las defensas aéreas neutralizadas y los cielos dominados, la invasión procede a la fase decisiva. Antes del amanecer del tercer día comenzaría el asalto conjunto aéreo-anfibio sobre la capital venezolana. Desde el mar Caribe, a corta distancia de la costa central, despegan helicópteros MV-22 Osprey y CH-53 con unidades de élite de la Infantería de Marina, que efectúan un desembarco sorpresa al norte de Caracas. Simultáneamente, lanchas de desembarco desde el Iwo Jima y sus buques de asalto anfibio toman tierra en el puerto de La Guaira, apoyadas por el fuego naval de destructores cercanos. Casi al mismo tiempo, cientos de paracaidistas de la 82 División Aerotransportada del Ejército saltan sobre las dos principales instalaciones aéreas de la zona capitalina, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar y la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda en el este de Caracas. Estas fuerzas aerotransportadas logran asegurar rápidamente las pistas, a pesar de algunos intercambios de fuego con soldados venezolanos sorprendidos en guardia. Acto seguido, equipos de Rangers del Ejército y comandos SEAL, apoyados por helicópteros ligeros MH-6 Little Bird de los Night Stalkers, se infiltran en la ciudad y lanzan un ataque relámpago contra objetivos neurálgicos: el Palacio de Miraflores, el búnker de comando en Fuerte Tiuna y los centros de comunicaciones nacionales. En cuestión de horas, los estadounidenses capturarían o neutralizarían estos puntos, dejando al gobierno de Nicolás Maduro prácticamente decapitado y sin capacidad de coordinar una respuesta coherente.
las unidades del ejército venezolano estacionadas en la región central intentan reaccionar, pero el golpe inicial ha sido devastador. La 42 Brigada de Infantería Paracaidista, con base en Maracay, a 100 kilómetros de Caracas, logra movilizar parte de sus efectivos hacia la capital. Sin embargo, en la autopista hacia Caracas, sus convoyes se encuentran bajo ataque constante de drones armados y aviones estadounidenses. Varios tanques T-72 de fabricación rusa son destruidos desde el aire al salir de sus cuarteles. De igual manera, la 41 Brigada Blindada en Valencia queda paralizada. Sus columnas acorazadas, al intentar avanzar, son localizadas por satélites y aviones de reconocimiento, y pronto sufren bombardeos de precisión que las dispersan. En muchos casos, las propias fuerzas venezolanas carecen de comunicaciones operativas debido al intenso ataque electrónico estadounidense, que bloquea radios y radares. Aisladas y superadas, varias guarniciones regionales optan por rendirse sin luchar. Mientras tanto, grupos de la oposición interna aprovechan el caos. Pequeñas células de guerrillas opositoras, entrenadas en secreto con apoyo de la CIA, sabotean rutas de suministro del régimen y promueven levantamientos locales en ciudades como Maracaibo y San Cristóbal. Esta combinación de golpes externos e insurrección interna mina la capacidad de respuesta del gobierno chavista. Para el quinto día, desde el inicio de la ofensiva, Caracas está bajo control de las fuerzas estadounidenses. Infantes de marina y tropas aerotransportadas aseguran los ministerios, el Banco Central y otros edificios estratégicos. Nicolás Maduro y los altos mandos leales son capturados o huyen del país. Se rumorea que algunos se escapan a Cuba, aprovechando los últimos aviones que despegaron antes de la toma de Maiquetía. En el complejo militar de Fuente Tiuna, oficiales venezolanos se rinden y acuerdan el cese de las hostilidades en la capital. La bandera tricolor ondea de nuevo en el Palacio de Miraflores, esta vez por soldados venezolanos disidentes alineados con la oposición. La operación Relámpago conseguiría alcanzar sus objetivos en cerca de una semana, con un coste muy moderado para el bando invasor. Las bajas estadounidenses serían relativamente bajas, se estiman en decenas de soldados caídos, gracias al factor sorpresa y al contundente apoyo aéreo. Del lado venezolano, en cambio, los combates dejarían centenares de militares muertos y heridos, especialmente durante los bombardeos iniciales y los enfrentamientos en Caracas. Como veis, parece un plan sin fisuras, pero ¿y si sale mal? Para que Venezuela lograra repeler la invasión, varias cosas tendrían que suceder al mismo tiempo. En primer lugar, sería necesaria una respuesta militar más eficaz por parte de las fuerzas venezolanas, una eficiencia inesperada de las fuerzas venezolanas que a día de hoy no está en ninguna quiniela. Además, algunos puntos del plan estadounidense podrían salir muy mal. Los helicópteros de las fuerzas especiales estadounidenses podrían ser emboscados por un número importante de misiles portátiles Igla-S. Lo mismo podría ocurrir si algún avión de transporte de paracaidistas fuera derribado por las defensas antiaéreas chavistas. No obstante, al igual que ocurrió en Ucrania, la clave del éxito del ataque estadounidense sería la moral, la disciplina y la estrategia del propio ejército venezolano. El escenario de victoria total implica la rendición en masa de un alto número de soldados y deserciones masivas en el frente, pero ¿qué pasaría si las fuerzas armadas bolivarianas se mantuvieran cohesivas y combativas? Para una victoria chavista, los mandos venezolanos tendrían que resistir el impacto inicial y retroceder de forma ordenada, evitando ser aniquilados en campo abierto. Para que esto saliese bien, el gobierno venezolano tendría que articular muy bien un discurso de propaganda antiimperialista y de resistencia nacional. Un bombardeo estadounidense que por error matase a un número importante de civiles podría ser la excusa perfecta para unir a la población venezolana en contra del invasor. En este improbable escenario, en el que el pueblo venezolano presentase una gran resistencia de manera cohesionada, las brigadas acorazadas podrían replegarse hacia las ciudades. Caracas podría convertirse en un laberinto mortal para los invasores. Pequeños destacamentos venezolanos, conocedores del terreno, atrincherados en los barrios populares y armados con misiles antitanque y francotiradores, podrían emboscar a las patrullas estadounidenses constantemente. Aquí es donde entraría en juego la milicia bolivariana y las fuerzas irregulares leales al chavismo. El gobierno afirma tener entre 4,5 y 8 millones de milicianos voluntarios en todo el país, una cifra que el gobierno no va a ser capaz de movilizar. Pero el gobierno sí podría llegar a contar con decenas de miles de combatientes irregulares dispersos en cada ciudad y cada pueblo. Si esta fuerza paramilitar pudiese montar una guerrilla bien organizada, como hicieron muchos grupos integristas en Irak, las fuerzas estadounidenses podrían sufrir bloqueos de carreteras, sabotaje y ataques constantes contra sus líneas de suministro. El objetivo venezolano, en este caso, no sería ganar la guerra, sino conseguir que la situación llegue a un estancamiento militar que obliga a la Casa Blanca a elegir o retirarse y dar por concluida la misión
con la excusa de que ellos solo habían ido a combatir al narcotráfico, o por el contrario redoblar la apuesta y optar por una larga invasión con muchos más medios. Algo que la administración Trump no está por la labor de hacer, y es que sostener una guerra de contrainsurgencia en Venezuela pondría a prueba a las fuerzas de Estados Unidos. La orografía venezolana, selvas al sur, montañas y llanos extensos, brindaría santuarios naturales a las guerrillas chavistas que podrían prolongar el conflicto fuera de las ciudades. Esto implicaría la necesidad de refuerzos masivos por parte de Estados Unidos, así como líneas logísticas seguras desde puertos y aeropuertos, lo cual encarecería exponencialmente la campaña. En este escenario, Estados Unidos podría ganar la guerra, sí, pero a un coste totalmente desproporcionado. Vale, ¿y qué hay por el lado de Venezuela? En los últimos 20 años, Venezuela ha pasado de tener un ejército bastante convencional a montar un sistema de defensa pensado para dos cosas muy concretas: evitar una sublevación y aguantar el golpe de una potencia mucho más fuerte. En los años 80 el país seguía el modelo típico militar influido por Estados Unidos, con una estructura jerárquica y centralizada. Pero con el chavismo todo eso cambió, y el país adoptó una idea inspirada en Cuba, Rusia e Irán, que parte de una premisa muy simple. Si te enfrentas a un rival inmensamente superior en tecnología, aviación y logística, no intentes ganarle a la fuerza. Lo que tienes que hacer es intentar convertirte en un problema tan grande, tan caro y tan incómodo que ese rival prefiera no meterse o decida marcharse cuanto antes. Ese cambio llevó a rediseñar todo el sistema militar, desde cómo se organiza el territorio hasta cómo se entrena a los soldados y las milicias. El objetivo ya no es defender una frontera como si fuese una muralla, sino crear un país lleno de capas de resistencia. La lógica es que aunque el ejército chavista pudiera perder una batalla convencional, la guerra no terminaría ahí. Se transformaría en un conflicto largo, disperso y muy difícil de controlar. El tipo de guerra en la que el atacante gana rápido, pero no sabe cómo salir sin hundirse. Un modelo inspirado en la guerra de Irak de 2003. El tema es, ¿cómo está planteando Venezuela su defensa en caso de una intervención de Estados Unidos? ¿De verdad puede Maduro ponerle las cosas difíciles a Trump? ¿Tienen los chavistas algunas bajo la manga? Pues ahora mismo te lo cuento. El nuevo pensamiento militar venezolano parte de una idea muy sencilla. Si un país quiere sobrevivir frente a un rival abrumadamente superior, no puede permitirse tener un único centro nervioso que, si lo destruyen, deje todo paralizado. Por eso Venezuela reorganizó su territorio en grandes regiones militares autónomas llamadas REDI y en zonas más pequeñas conocidas como ZODI. Cada una funciona como una especie de mini ejército regional con su propio mando, recursos y planes de defensa. La clave es que aunque Caracas quede incomunicada o sufra un ataque directo, el resto del país pueda seguir operando sin esperar órdenes centrales, en un modelo que recuerda más a un enjambre que a una pirámide. Muchas piezas pequeñas, difíciles de destruir de una sola vez. Cada región adapta su estrategia al paisaje que le toca, desde las montañas del norte hasta los llanos abiertos o la selva espesa del sur. Esto complica muchísimo cualquier intento de invasión porque obliga a un ejército extranjero a enfrentarse a escenarios muy distintos, con mandos locales capaces de reaccionar y reorganizarse rápido. En vez de un frente claro y definido, lo que aparece es un mosaico de resistencias dispersas que pueden seguir luchando incluso si algunas zonas caen. Partiendo de esa base, veamos qué pasaría si Estados Unidos decide intervenir. Comenzamos con el escenario más probable, una campaña aérea destinada a acabar con puntos estratégicos del régimen. En ese caso, Venezuela tiene una primera capa de defensa diseñada para evitar que su adversario domine el cielo desde el primer minuto, algo que Estados Unidos considera indispensable para cualquier operación militar. Para eso, Venezuela ha construido una red de radares y misiles que funciona como un escudo a varias alturas. En lo más alto está el CODAI, el sistema que vigila el espacio aéreo con radares chinos capaces de detectar aviones y misiles a mucha distancia. La gracia del sistema es que esos radares pueden alimentar de información a las baterías antiaéreas sin que éstas tengan que encender sus propios radares, lo que las hace mucho más difíciles de localizar y destruir. Y dentro de ese escudo de baterías antiaéreas, la pieza más llamativa es el S-300VM, un sistema de misiles de largo alcance capaz de amenazar incluso aviones que vuelan fuera de las fronteras del país. Su función no es derribar 100 objetivos al día, sino obligar a cualquier fuerza extranjera a pensárselo 2 veces antes de acercarse. Debajo de él operan otros sistemas, como el buque M2, de alcance medio, y el Pechora 2M, para baja altura, que forman distintas capas para atacar aviones, misiles de crucero o drones que intenten abrirse paso. Y como última línea de defensa hay miles de manpads, los típicos misiles que se disparan desde el hombro y que pueden aparecer en cualquier colina, edificio o carretera.
La idea no es crear una muralla invencible, sino un entorno tan lleno de amenazas móviles y difíciles de localizar que cualquier operación aérea resulte mucho más costosa y arriesgada de lo que un país invasor estaría dispuesto a asumir. Vamos, que la idea es disuadir a Estados Unidos de atacar por las potenciales bajas, aunque si Estados Unidos se ve lo suficientemente fuerte o está dispuesto a tolerar las bajas, podría atacar, ya que sus medios aéreos son infinitamente superiores. Otra de las grandes amenazas de Venezuela viene de la Marina de los Estados Unidos. Concretamente, el país norteamericano ha amasado al 30% de sus fuerzas marítimas cerca del Caribe. En el mar, Venezuela sabe que no tiene forma de competir de tú a tú con la Armada de los Estados Unidos, así que ha optado por un enfoque completamente distinto. En vez de intentar mantener grandes barcos en el mar, ha apostado por una flota de lanchas rápidas de diseño iraní pensadas para atacar en grupo, como un enjambre. Estas embarcaciones pueden esconderse fácilmente entre bahías, manglares o islotes, y cuando aparece un buque enemigo, salen todas a la vez lanzando misiles desde distintas direcciones. No buscan hundir un portaaviones ni librar una batalla épica, su objetivo es saturar las defensas del adversario y obligarlo a operar siempre con miedo a un ataque sorpresa. Es la versión naval de pelear con una nube de avispas, pequeñas pero impredecibles. A esa amenaza se suma la aviación venezolana, especialmente los cazas Su-30, que tienen la capacidad de disparar misiles antibuque a gran velocidad. Aunque no son muchos, su sola presencia obliga a cualquier flota que se acerque a mantener la distancia, desplegar más defensas y gastar muchos más recursos en vigilancia. El objetivo vuelve a ser el mismo que en el aire: no buscar una victoria espectacular, sino hacer que cualquier operación enemiga resulte tan cara y tan complicada que termine siendo una mala decisión desde el punto de vista político e incluso militar. Si una fuerza enemiga logra superar las defensas aéreas y navales y consigue poner tropas en territorio venezolano, la guerra entra en una fase completamente distinta. Aquí el protagonismo pasa al ejército, que ha diseñado su estrategia pensando en aprovechar al máximo el terreno y en usar la artillería como principal herramienta de desgaste. Venezuela dispone de tanques T-72, vehículos de combate BMP-3 y blindados BTR-80, que no están pensados para protagonizar grandes batallas abiertas contra los helicópteros Apache o contra los aviones A-10, porque en este tipo de enfrentamiento tendrían todas las de perder. En cambio, se usarían en zonas urbanas, carreteras estrechas o terrenos mixtos donde puedan emboscar, cubrir movimientos y obligar al enemigo a avanzar despacio y con cautela. La idea es convertir cualquier avance terrestre en un proceso lento y costoso, donde cada kilómetro exija más recursos de los que el invasor tenía previstos. En paralelo, la artillería tomaría un rol central, porque permite golpear desde lejos sin exponerse. Los lanzacohetes Grad o Smerch pueden saturar zonas enteras en cuestión de segundos, mientras que las piezas autopropulsadas más modernas funcionan como un martillo de precisión dirigido por drones de reconocimiento. Esto dificulta mucho que un ejército extranjero pueda consolidar una cabeza de playa o reunir suficientes tropas para avanzar con seguridad. Todo esto se combina con el factor geográfico, que obliga al invasor a pelear en tres entornos radicalmente distintos. La cordillera del norte, ideal para bloqueos y emboscadas. Los llanos es un lugar peligroso porque allí los venezolanos apenas tendrían cobertura aérea. Y la selva del sur sería una especie de refugio natural donde el gobierno podría reorganizarse y comenzar una guerra de guerrillas si pierde las zonas urbanas. Pero ¿qué pasaría si el ejército convencional chavista cae? Si la fase convencional cae y el invasor logra ocupar ciudades o desorganizar al ejército regular, la estrategia venezolana cambia por completo y entra en el terreno de la guerra asimétrica. Aquí el objetivo ya no es frenar grandes unidades militares, sino hacer que el país sea ingobernable desde dentro. La milicia bolivariana, con millones de inscritos, aunque muchos no sean combatientes activos, funciona como una red territorial que conoce cada barrio, cada fábrica y cada carretera. Su papel no es vencer frontalmente, sino alimentar una resistencia continua. Vigilar, sabotear, pasar información y hostigar donde el enemigo es más vulnerable. Es una fuerza pensada para mezclarse con la población, de manera que para cualquier ejército extranjero resulte casi imposible distinguir quién es combatiente y quién no, lo que multiplica la inseguridad y el desgaste psicológico. A esta red se suma un actor aún más complicado para cualquier fuerza ocupante: los colectivos urbanos. En zonas como el oeste de Caracas, estos grupos tienen un control social y territorial previo que conocen al detalle, desde atajos entre edificios hasta túneles improvisados y puntos de emboscada. Ante una invasión operarían como células de guerrilla urbana, golpeando rápido y desapareciendo, plantando explosivos caseros o bloqueando rutas estratégicas para paralizar el movimiento enemigo. Y en las fronteras, grupos como el ELN o disidencias de las FARC añadirían otra capa de insurgencia, pues llevan décadas peleando precisamente contra ejércitos modernos en la selva y la montaña.
La suma de todos estos actores convierte la fase asimétrica en un laberinto donde no hay un frente claro, no hay una victoria rápida posible, y cada día que pasa el invasor pierde más tiempo, más recursos y más apoyo político. Ahora bien, todo este entramado solo funciona si se dan una serie de condiciones que permitan llevarlo a cabo con éxito. Ninguna estrategia de resistencia sirve de nada si el país se derrumba por dentro o si las élites pierden el control en el momento clave. Para empezar, la moral interna debe mantenerse alta durante una situación extrema. Si los soldados sienten que están solos, si la población percibe que la derrota es inevitable, o si las redes internas del chavismo empiezan a fracturarse, toda la maquinaria se vendría abajo. Además, esta defensa requeriría de una cohesión total en las Fuerzas Armadas bolivarianas. Por eso, los servicios de inteligencia como el SEBIN y la DGCIM son tan importantes. No solo vigilan a potenciales enemigos internos, también controlan que la cadena de mando se mantenga unida y que no aparezca un colapso desde dentro. En paralelo, el Frente Digital tiene un papel fundamental. Las unidades de ciberoperaciones y propaganda trabajan para manipular narrativas, sembrar dudas en la opinión pública internacional e incluso intentar dividir al invasor a través de campañas online. El otro gran pilar es el apoyo externo. Sin la asistencia de aliados estratégicos, buena parte de la defensa venezolana sería difícil de mantener durante un conflicto largo. Rusia es clave, porque garantiza lo que ningún país puede improvisar en mitad de una guerra: repuestos técnicos, piezas sensibles y personal especializado para mantener operativos los sistemas más complejos, desde los cazas Su-30 hasta las baterías S-300. Ese flujo de ayuda llega por rutas alternativas pensadas para esquivar sanciones. Irán aportaría justamente lo que la guerra asimétrica necesita: tecnología de drones, tácticas navales de enjambre y sistemas baratos pero muy difíciles de neutralizar. Y Cuba completa el triángulo con el apoyo terrestre más decisivo, ya que el destino de Cuba puede estar muy ligado al de Venezuela. Sin ese respaldo exterior, Venezuela podría llegar a resistir, sí, pero sería mucho más vulnerable al desgaste, a la presión económica y a la falta de recursos. Con él, el país no se vuelve invencible, pero sí mucho más resistente de lo que parecería a simple vista. Y dicho esto, ahora la pregunta es para ti. ¿Puede el régimen chavista sobrevivir a una campaña militar de Estados Unidos? Nos vemos en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, seguro que te encantará el curso que he hecho con Enrique Fonseca. Se llama La Cumbre, va sobre geopolítica y te dejo toda la información en el link que hay en la descripción. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.